está? Buena tarde. Muy bien, mi hermano, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bueno, me alegro mucho. Viejo Dani, hace rato estaba yo que hacía un live contigo porque te cuento que yo conocí a Yesid hace como un año y medio. No sé si de pronto está conectado el viejo Yesid, pero lo conocí a él hace como un año y medio y me dijo que trabajaba con alguien y nunca supe, sino hasta que pasó ya mucho tiempo, que ese alguien eras tú. Creo que en ese momento, en el 2018, creo que fue. Sí, creo que 2018 tú estabas en España, si no estoy mal. Sí, fue cuando me fui a hacer el máster mío, sí. Él sí Ok. me había comentado también y que habían conversado y eso, pero bueno, siempre llega el Sí. tiempo. Sí, no, súper. Dani, cuéntame un poco, me gustaría saber cómo comenzaste tú en el tema de ser intermediario, cómo eras apasionado ya al fútbol antes, digamos que cuáles fueron esas raíces para tomar esa decisión y vamos contando la historia. Pues Sebas, el tema de que siempre quise estar en el fútbol y eso, a partir de que, pues primero empieza uno con el proceso de querer ser futbolista profesional. Pienso que muchos de los que estamos en la industria en algún momento quisimos jugar fútbol profesional. En mi caso fue que quise siempre estar como futbolista profesional. Desafortunadamente di con unas personas que digamos no fueron del todo sinceras en el tema de como de guiar mi carrera de futbolista, y me llevan a Argentina, pero digamos que quedo allí como engañado, como hay muchos casos que pasan y siguen pasando hoy en día, la desinformación y digamos que no hay conocimiento de realmente cómo funcionan estas situaciones y estos proyectos deportivos con un asesor o con un intermediario, agente, como lo quieran llamar, pero digamos que sí nos pagó la primiparada en el caso de mi familia, que nadie era de fútbol, nadie conocía el tema de la industria ni cómo funcionaba, y llegó una persona a ofrecer ciertas cosas y que había unas posibilidades y todo el tema, pero pues digamos que no llegó a ser del todo cierto. Tuve una experiencia, pues dentro de todo, pues fue aprendizaje, porque pienso que todo es aprendizaje, y ya fue a partir de ahí que yo dije, bueno, me regreso. Tuve la oportunidad de estudiar mi pregrado, hice mi carrera, y siempre dije que quería estar vinculado, digamos, lo que como siendo algo diferente en lo que es la industria del fútbol y la gente que está en él. Entonces, digamos que ya estando en la universidad fue que dije, ¿qué voy a hacer? Quiero algo en el fútbol, y me aventuré. Es una aventura porque pues sin ser nadie reconocido en el fútbol, sin conocer quizás algún camino o algo, sino a prueba y error con personas como Jessy, otras personas que iniciamos en el camino, y esa aventura, digamos, inició, y con esa filosofía de que, digamos, no querer hacer, como quien dice, lo que me pasó a mí cuando tenía un sueño y digamos, alguna frustración o que la gente no es del todo sincero contigo, y te ves sumergido ante esa estrellada que te pasa, ¿no? Okay. ¿De dónde eres tú? ¿Tú de dónde eres? De Bogotá. Okay. Yo soy bogotano. Padres si no son bogotanos. Mi papá es del Líbano, Tolima, en el norte del Tolima, y mi madre es de Manizales. Ok, ¿y dónde jugaste? ¿Acá en Bogotá, o lo que me cuentas que te pasó fue acá? Sí, yo jugaba aquí en Bogotá, jugué en diferentes clubes con la liga en Bogotá, y ya cuando me voy es para Argentina, a un club en la B Metropolitana, y es allí, digamos, con la persona que voy allí, digamos que me llevó con
con un discurso y era realmente otra cosa, que es lo que digamos suele pasar mucho y me preguntan mucho, me dicen, venga, usted conoce a esta gente que te dice que te va a llevar y pues ya sabe uno y que realmente no, o sea, no es del todo pues muy certero. Y lo que te digo es pienso que es la falta de conocimiento porque pues en mi caso mi familia no tenía ni idea del negocio, del fútbol y simplemente era como el deseo de ayudar al hijo de mis padres. Entonces pues digamos que también tiene mucho que ver con ese desconocimiento que hay en todos los niveles de la industria, que pasan estas cosas, pienso yo. Sí, no, de acuerdo, Dani. Me dijiste que habías hecho un pregrado. ¿Fue relacionado con el tema de la industria o qué estudiaste? No, pues digamos que sí es muy afín, porque pienso que si bien no hay una carrera como tal de agente y algo así estricto, yo estudié administración de negocios internacionales, que al final es algo que tiene mucho que ver porque es negociaciones, es todo el tema de entender diferentes culturas, de entender realmente cómo funcionan las culturas y asimismo cómo te relacionas para algún negocio. Yo mi pregrado fue ese y sí me, digamos que enfocado y especializado en temas con el deporte. He hecho temas desde preparaciones físicas, de entender el tema de la preparación física en el fútbol, hasta mi máster que fue en administración y dirección del fútbol. Ya desde una parte más empresarial, de tener una visión de todos los entornos del fútbol, de todas las áreas, desde el marketing, la historia, algo de introducción al derecho deportivo, de entender. Eso digamos que fue más o menos la preparación mía, pero pues sí que no hay una carrera afín, una carrera que tú digas voy a estudiar esto para ser agente. No, yo siempre digo y pienso que al final uno termina aquí como es importante ser interdisciplinario y tener conocimiento de ciertas cosas que te van a brindar, si bien no. Bueno, claro que siendo intermediario y si eres abogado quizás se te facilita un poco el tema de las leyes y eso, pero si tienes conocimiento y entiendes, pues tienes tu abogado y hablan quizás en el mismo idioma, pero no es pues que tengas que ser un abogado. Pienso siempre que el ser interdisciplinario es fundamental, hasta psicología. Sí. De todo. Sí, eso te iba a preguntar, que tú hablas de temas interdisciplinarios y demás, ¿qué tiene que conocer o qué tiene que aprender mejor un intermediario de esas áreas que reúnen los temas interdisciplinarios que tú mencionas? ¿Qué cosas se deben aprender? Bueno, pues desde al menos tener alguna visión general de lo que hablas en temas de contratos, de entender cómo debe estar cimentado un contrato, sus formas, sus diferentes posibilidades, en cuanto a eso, tener un panorama general al menos para entender de qué estás hablando. Un tema de negociación, de saber relacionarte con personas, algo más, digamos que las relaciones interpersonales, el tú saber desempeñarte hablando con las personas, entender algo de psicología, quizás cuando en temas de hablar con los jugadores, con la familia, quizás de estos jugadores que vienen de un contexto social muy, muy complicado en el caso de nuestro país, que la mayoría vienen de temas sociales importantes, entonces complejos. Pienso que el manejar el entender que son seres humanos, esa humanidad que pienso que es lo que falta mucho en el fútbol hoy en día es fundamental. Entonces
cuando te hablo de interdisciplinario es eso, también entender hasta el tema de cómo un deportista de alto rendimiento debe llevar sus rutinas, quizás sus dietas en la alimentación, entender de cómo se debe alimentar uno. Todas esas cosas que al final pues uno es como un acompañante en el camino de los deportistas y de las familias. Entonces pues el entender un poco de eso también es importantísimo, el tema del marketing, todo ese tema pienso que es importantísimo. Ese tema del marketing, el último aspecto que señalas, ¿qué crees o qué cambios tú has percibido ahorita en este momento con lo que estamos viviendo que se pueden mejorar en el fútbol? En cuanto, ¿cómo así, Sebas? ¿En cuanto a la situación de la pandemia o...? Sí, digamos que el marketing relacionado con los jugadores, los deportistas, de cómo deben manejar sus redes sociales, o si esto potenció de pronto ese conocimiento de que pues, bueno, debe pues, tener de pronto... Hace unos años esto se volvió, digamos, que fundamental y determinante, pienso yo, que es otro abanico de ingresos para un deportista al manejo de su imagen. Uh-huh. Y para cualquier persona, ¿no? Que si tienes un buen manejo en tus redes sociales, eso te puede representar un ingreso importante para ti. Entonces, eso no va a dejar de ser una oportunidad y más aún en estos momentos de encierro para el deportista cuando, bueno, ya el fútbol digamos que va más adelantado de que ya va a iniciar, pero en los principios de la cuarentena, por ejemplo, pienso que las redes sociales eran fundamental para cualquier persona o deportista que tuviese un buen flujo y la gente querer o las marcas interactuar con ellos. Entonces al final pienso que el marketing, si bien es es parte de como activa del deportista, es algo que también lo va a sacar de apuro, le va a hacer un valor agregado también para alguna contratación, pienso yo, que al final yo leía mucho del tema, por ejemplo, de los casos de David Beckham, que lo llamaban que el Mickey Mouse del fútbol. Vendía cualquier cantidad de camisetas, cualquier cantidad, y pues digamos que tenía un porte además de deportista que le permitía a las marcas eso, y eso no deja de ser siempre oportunidad, ¿no? Sí, claro, no, y además que el man era súper pinta, entonces pues todas las marcas también, monito Giverde, pues claro. Por ahí nos preguntaba, o te preguntaba más bien, JS García, ¿qué posgrados recomendarías para fungir como intermediario o para complementar esos conocimientos que se necesitan? Pues posgrados he visto últimamente y estudios en el tema de la industria del deporte hay muchos, ¿no? Ya para uno determinar cuál es el mejor o cuál no, pienso que es difícil, pero pues sí es al menos buscar uno con el que uno se identifique. Lo digo en mi experiencia, digamos, yo tuve la oportunidad de ir a presentarme en Madrid y en Barcelona a dos universidades, y digamos que me sentí mejor en Barcelona, quizás simplemente por la ciudad o no sé, pero pues mi decisión fue como más que todo basada en eso, porque al final los programas son muy similares, o sea, al final quizás cambian los profesores o lo que sea, pero en cuanto a los pénsul y eso, quizás hay ciertas similitudes al final que giran en torno a lo que es el fútbol, y la industria no deja de ser la industria que es. Quizás te lo digan de otra manera o con otro color, otro matiz, pero pues al final es eso. Sí hay muchos, es importante validar también, porque hoy en día con tantos que hay, pues quizás por el afán o por querer coger cualquiera, pues es
sí es importante, y lo que diría, digamos, es que sea alguna institución pues reconocida, ¿no? Porque pues como te decía, no hay ningún centro, digamos, como que diga es que aquí salen todos los agentes, no, pero pues sí buscar algo, primero afín al deporte o al menos al fútbol, y que tenga cierto grado de personas reconocidas o algún pénsul atrayente. Sí. ¿Cuáles eran las dos universidades en las que estuviste, o las que me dices de Madrid y de Barcelona? Yo estuve visitando en la Universidad Europea del Real Madrid, con el Real Madrid, y visité el Johan Cruyff, que fue donde al final me decidí, que hice el programa que tienen con el Barcelona.